Saúl, después de que él se apartó del Señor, dice que venía un espíritu malo de parte de Dios. Porque él había actuado así, ya desechando a Dios, desechando su palabra, y Dios lo desechó. Y ya después el espíritu malo venía de parte de Dios. Así es. Sí, o como lo dice de una manera más directa y fuerte en Hebreos, a partir del capítulo 3, citando el Salmo 95, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Porque eso significa que nosotros podemos endurecer el corazón, ¿no? ¿Y a dónde nos va a llevar eso? A encontrarnos con que lo endureces, pues yo le pongo un poquito más de endurecedor para que quede más duro todavía. ¿Qué es esto con el libre albedrío? Vamos, porque cuando Nínive es avisada, obviamente que Dios le permite arrepentirse, ahí muestra el rey que se arrepiente y realmente toma la decisión. Por ejemplo, cuando hablamos de Faraón, que el corazón se endurece, bueno, yo empiezo a pensar en dónde empieza ahí, por ejemplo, lo que habla del libro del hombre. Es una decisión que toman. Pero vamos, sí, obviamente hay que ver la decisión que toma, pero cuando empieza a decir que el Señor endurece el corazón de Faraón, eso es hasta que pasan varias de las plagas. Vamos, empieza, de hecho, con la presentación de Moisés y Aarón, sí, haciendo las señales, ¿no? Primero la vara que se convierte en serpiente, el agua que se convierte en sangre, y después la plaga de las ranas, que los magos de Faraón, Janes y Jambres reproducen. Bueno, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Porque aquí la siguiente pregunta era, ¿por qué es que alguien va a endurecer el corazón? Sí, nada más. Ese es el punto. Incluso Dios ya le había dicho a Moisés que el varón iba a endurecer el corazón antes de que se convirtiera. Naturalmente, pero ese es conocimiento. Sí, sí. El conocimiento de Dios de las cosas. Pero hablando de qué es lo que produce, que por eso estamos nosotros atendiendo a estos hechos, viene la situación de la soberbia, la altivez, ¿no? La vanidad del hombre, donde en esa presunción de que sabemos y de que podemos y que somos, pues por eso Dios, que conocía todas las cosas, puso a este hombre como faraón, ¿no? Vamos, sin conocer más a fondo el asunto de la historia, cuántos otros posibles candidatos al trono había, aún en el sentido de lo que hemos llegado a saber, de cómo quien hubiera sido el primogénito y que ya se pensaba que ya estaba el siguiente faraón, pudo haber muerto. Y entonces le tocó en turno a ese faraón que se engrandeció por el hecho de que le tocó estar en el trono, y como decimos para proyectarlo en la manera más clara, gente que se sube a un ladrillo y le da mal de montaña, ¿no? Es decir, se le sube el hecho de tener una posición de autoridad, de poder. Bueno, el hombre podría distorsionar los planes de Dios. No. Por eso quise empezar por lo del propósito de Dios. Y de veras, por eso insistí cuando la gente dice que se haga la voluntad de Dios, siempre se hace. Siempre se hace. El asunto es dónde estoy yo. Casi para decirlo de alguna forma, a favor o en contra. Partiendo de esta pregunta, ¿cómo podemos definir
lo que pasó en el Edén. Bueno, yo no creo que el diablo haya distorsionado los planes de Dios, pero ¿cómo podríamos describir eso que aún que Dios permitió que pasara? Sí, usando algunas de las frases que ya vimos, todo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, naturalmente. Que por eso les decía, la caída del hombre no tomó por sorpresa al Señor. Entonces, conociendo todo, Él tenía en ese propósito suyo, el llevarnos a algo muy importante, que uno diría, ¿por qué la caída del hombre? ¿No? Para tener opciones. Así es. Porque se trata de que alabemos la gloria de su gracia. Nunca podría conocerla si no he vivido lo opuesto. Y entonces Dios nos permitió estar en las tinieblas, esclavos del pecado, muertos en delitos, ¿no? Subyugados por el diablo, hijos de ira, etc. Entonces conocemos eso, conocemos lo que es caminar en la carne, sabemos lo que es andar en la maldad. Dios nos trae a su luz admirable y entonces tenemos la oportunidad de conocerlo. Y en ese propósito que Dios tiene, de tener un pueblo para sí, celoso de buenas obras, un pueblo que lo alabe por la gloria de su gracia, nosotros podemos ser ese pueblo, precisamente porque empezamos a conocer lo que es que Dios nos permita participar de su gracia, porque como lo dice, todo lo encerró bajo pecado para tener misericordia de todos. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo podía entenderse Sí, entonces hasta la cuando la congregación, aparte de la congregación, te quiere llevar a que seas más misericordioso que Dios? Falta de entendimiento, o lo que decía Clemente. Clemente, porque tú aplicas la misericordia conforme a lo que Dios te plantea, pues no, sé misericordioso, pero con amor. Entonces, sobre lo que Dios dice, y no te puede hacer así en serio la palabra voluntad. No, pero sí, tienen razón. Si te dicen que velo con amor, tienen razón. Pero ¿Qué es? aplicando la misericordia de Dios. Pero ¿qué es La disciplina. La disciplina, sí. verlo con amor? Que eso es lo que ignoran, hablan de lo que no saben. Porque verlo con amor es verlo como Dios lo ve. Así es, en el marco de la justicia. Los dos, tanto él Sí, como la iglesia. claro. Y creo que es importante que entendamos esto, ¿no? Porque algunos cuando nos están pidiendo que no seamos tan duros, que no llevemos las cosas a ese extremo, en realidad lo que nos están pidiendo es que le demos más lugar a la carne. Es normal, ¿no? La tendencia humana es hacia eso, ¿no? O sea, Así es. Ni tanta, o sea, vete por el medio. Y lo contrario de lo que nos dice su palabra, ¿no? O sea, no seas ni frío, o sea, sí, sea frío o sea caliente, pero no tibio. Sí, y por eso, para poder entender todo este tema, porque el siguiente tema, después de predestinación, es se pierde la salvación, y el que sigue es igualmente interesante, castiga a Dios. Porque ya saben que esas cosas no les gustan. A muchos, ¿no? Ya borraron esas palabras, ¿no? De que se pierde y menos que nos castiga. ¿Cómo? Si es amor. Y entonces ignoran quién es Dios y cómo es que Dios actúa. Una de las cosas que hemos tenido que aclarar una y otra vez es que en ningún momento ponemos en duda la soberanía de Dios, ni la capacidad de elegir todo como iba a pasar desde el principio. El asunto es que yo he compartido que uno de los marcos, por así decir, una de las coronas de su gloria es su justicia. Y que una de las cosas que me maravilla a mí viendo que Dios es soberano y que tiene además todo ese propósito en la historia, da la opción. Eso es, a mí es muy interesante pensando en el Edén, pone el árbol de la vida también. Da la opción, no sencillamente pone el árbol del conocimiento del bien y el mal, y ya, como lo que decíamos, ¿no? De los ratones en los laberintos que los van guiando hasta llegar al punto, ¿no? O sea, en realidad la parte de la gloria de Dios es que da la opción, aún Él sabiendo, aún Él habiendo ya preparado, ya
tenía un propósito al respecto, da la opción. Y en esta parte de dar la opción, manifiesta que no es que él arbitrariamente haya preestablecido, vamos a decir, A su capricho. sin posibilidad. Sí. Bien, para mirar esto más claro, sigamos leyendo ahí en Romanos 9, 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpan? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Ven, esas preguntas que evidentemente le deben haber hecho al apóstol Pablo nos dejan ver cómo es que entendemos aquello de que de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. Y entonces lo ven como que, pues yo no quería, pero Dios así me hizo, ¿no? Aquí es lo que decía Israel, ¿no? El libre albedrío también. Naturalmente. La soberanía, ¿no? Sí, O sea, ¿quién se resiste a la buena voluntad del Señor? En fin. O sea, tienes una libertad de decidir. bueno, antes de eso, sí. Porque aquí lo que nos dice claramente es, ¿quién ha resistido a su voluntad? Hablando de ti. Si quiere tener misericordia, pues tiene misericordia, y si no quiere endurecer, me endurece. Por eso digo, estas preguntas que deben haberle hecho al apóstol Pablo son las que también, en vez de entender que son preguntas hechas en ese sentido para tener una sana y santa respuesta, las toman como una base, ¿no? Sí, a ver, si Dios me quiere salvar, ¿qué puedo hacer yo? Negando el libre albedrío. Bueno, entonces por eso dice, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? En primer lugar, son cosas que, sí, hablando de Job, es decir, ese libro nos ilustra ampliamente de lo que en un momento dado nosotros podemos empezar a manejar. No, me encantaría que Dios fuera hombre como yo y poder aquí alegar mis derechos, ¿no? Y sacar mis virtudes. Y por eso Dios tiene que decirle, ¿quién es este que obscurece el consejo? Pero bueno. Y entonces, la siguiente situación. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Esas son consideraciones. Es esto que decía yo, Sí, o sea, Dios tiene la capacidad de hacerlo. absolutamente. Y lo increíble que aquí lo va a terminar diciendo Pablo es que no quiere hacerlo. Sí, O sea, él ha tenido el deseo de no hacerlo, pero tiene la capacidad, o sea, nunca ponemos la duda. no. Vamos a aclararlo muy bien. Dios tiene el poder para hacerlo. Y como autoridad que es, Él puede determinar. Pero por eso les decía antes, ¿en base a qué llegaría a ser una cosa así? Hay una respuesta en la Biblia, que la vamos a leer en un momento. Pero no quiero tanto adelantarme, sino hablando de esto, dice, ¿y qué si Dios? Esta forma de presentarlo es lo que se pasa por alto. ¿Y qué si Dios, en el supuesto, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora, aquí dice muy claramente que todos los vasos los hizo Dios, del mismo barro. Ahora, la situación donde empieza a haber la controversia es esta. Es que a uno los preparó para destrucción, porque eran vasos de ira, ¿no? Y a otros los preparó para tener misericordia. Si lo dejamos así,
no diría, pues, No, pues sí, ya, con permiso. Pero vamos a 2 de Timoteo, otra vez, al capítulo 2. Versículo 20. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y me dirá, pues dice lo mismo, ¿no? Uh-huh. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es el mismo Pablo. Pues curiosamente sí, años después, ¿no? ¿De qué está hablando aquí? De que en ninguna manera contradice lo que leímos en Romanos 9, sino nos está haciendo saber por qué Dios conoce quiénes son vasos para ira y quiénes son vasos para misericordia. Y nosotros recibimos. Así es, porque eso es precisamente lo que dice aquí. Si nosotros nos limpiamos de estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que dice Efesios 4? Somos llamados a desechar de nuestra vida, y ahí está toda la lista, todo aquello. Dice Pablo, O 18. Sí. huye, ¿no? Así es. Vamos, son cosas donde entra nuestra decisión y por lo tanto nuestra responsabilidad. Digo, esa limpieza es importantísima. Yo tuve oportunidad de ver un modelado y empezar el bar, y ya venía completamente limpio, ya no traía ninguna basurita, ninguna arena que te lastimara, que te sangrara, ni nada. Sí, o que distorsionara la O que figura. distorsionara, y se lo metías en el sticker, tú obedecía al bar a lo que le quitabas. No, luego, ¿por qué me lo estás quitando? ¿Qué? No, eso de la limpieza es primordial en ver esta actuación de ser el barro en manos del Señor verdaderamente para ser manual. Naturalmente. Por eso Dios nos hace saber que sí hay vasos para ira, sí hay vasos para misericordia. ¿En base a qué? Se limpia o no. ¿A cómo respondemos? Si recibimos la palabra o no, si creemos en Cristo Jesús o no. Así es, porque Dios ha manifestado que es su voluntad que todos los hombres procedamos al arrepentimiento. Es su voluntad que todos los hombres seamos salvos. Bueno, pues hay la predestinación se podría encerrar en la soberanía de Dios, en los planes de Dios. Ahora lo podemos confirmar porque nosotros ignoramos todo lo que Dios piensa y lo que va decretado. Pero nosotros al estar escuchando su voz, al llenar las lámparas del aceite, al caminar, entonces podríamos darnos cuenta o darle vida, entendiendo eso que Dios había decretado, pues de nosotros, ¿no? Ya de alguien más. Pero ya sería más la confirmación de la predestinación, todo lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Que recibe, que responde, dar respuesta a esa armonía también. En un sentido, hablando de, creo que lo que Dios nos ha dejado muy claro y por qué predicamos y llamamos a los hermanos al arrepentimiento, a la santificación, etc. Sí, porque finalmente, teniendo presente a qué nos ha llamado Dios, nosotros trabajamos en ese sentido. Y sin perder de vista cómo Dios ha establecido todas las cosas, que no es una propuesta nuestra, que no somos nosotros los que estamos diciendo, pues vamos a hacer esto, y yo creo que con eso ya Dios se queda agradado y nos salva. Nunca. Sino que realmente lo que anunciamos, las cosas que predicamos llamando a los hermanos a caminar conforme a la voluntad de Dios, apartándose de inmundicia, es porque Dios así lo ha establecido. Que era lo que hace un rato decía Berlín, que
la propuesta inicial del calvinismo va en razón de que Dios hace como Él quiere, y eso no lo negamos. Pero Él nos ha hecho saber cómo Él quiere, es decir, cómo Él ha establecido todas las cosas. Al pasar por alto eso que el Señor ha dicho, pues llega el momento en que no hacemos caso a todas esas advertencias de cómo podemos perder la salvación, que por eso ya hablaremos más abundantemente del tema, por todos los pasajes que nos lo dicen así literalmente. Y entonces, vamos, creo que es importante, ahorita quiero releer con ustedes allí en Efesios 1. Digo, es que este ejemplo del barrio es morboso, es morboso, es una cosa que no puedo creer, esto se está poniendo duro. Poner más aceite, agua aceite, de ¿no? vida y le ponías ya semilla, y en el caso que estamos pecando, perdón, es lo que Dios nos lleva a hacer, ¿verdad? Ponerles agua, que cuando vemos que se está poniendo duro, es la palabra de vida para que entre al jardín. ¿Sí? Y enseñarle a la gente a disponerse a que Dios trate con ellos. Porque esto que nos enseña allí en Jeremías, en la casa del alfarero, tiene que ver con eso, y lo hemos cantado, ¿no? Ha sido tema de nuestros cantos. Ser como barro en las manos del alfarero. O sea, en esa plena disposición de que Dios haga de nosotros como bien le parezca. Entonces, por ejemplo, en el tema de, ya metiendo un poco hacia el tema de la omnipresencia, Dios ya conoce Omnisciencia. Omnisciencia, perdón. Ya conoce, por ejemplo, ya conoce el futuro de nosotros. Todo. Entonces ya por ejemplo, en base a eso, bueno, yo lo veía cuando Pedro le he dicho, me negarás 3 veces, digo, yo siendo Pedro, trataría de no hacerlo, pero aún así yo digo, se viene cumpliendo lo que dice, todo ya está dictado, podríamos decir, como decía nuestro hermano, ya somos predestinados. Yo dejaría un poco eso en cuanto, no sé si soy o no soy, porque Dios conoce mi corazón, Dios conoce mi corazón y conoce mi disposición, y ya depende de Él si me utiliza. Ahora sí que en ese aspecto yo podría decir, bueno, ya conoce mi camino, ya conoce, puede decir hasta cierto punto podríamos ser, podemos tomar la actitud de que, bueno, yo soy sabio, ya no tengo la salvación, Dios conoce ya. Pero Regresando a la enseñanza de Dios a Jeremías en la casa del alfarero, dice cómo el alfarero estaba trabajando con el barro y el barro se rompió en sus manos. No, me refiero a que en un momento dado hay quienes no quieren responder al propósito de Dios, y Dios no te va a obligar, porque algo que se repite pero enormemente en la palabra es voluntario. Está dicho así, voluntariamente, o en aquello si alguno quiere. Es un asunto del ejercicio de la voluntad del ser humano. Por eso es que un día va a haber un juicio en razón de las decisiones, que es una de las cosas que creo que se han pasado por alto. ¿Por qué tendría que haber un juicio si ya fueron creados para? Vamos hablando de los vasos para usos viles. Pues uno no diría, bueno, vamos primero a hacerle un juicio porque está en usos viles. Pues si no hubiera tenido otra opción, no tengo que hacerle un juicio, ¿no? Ahora sí que para eso se le usó desde el principio y punto. Y ni modo que yo que lo estoy usando ahí, ahora sí que para guardar basura o para poner allí tierra, cosas así. Después, ¿y por qué? ¿Por qué eso? ¿No? ¿Por qué andas
en esa suciedad, está fuera de todo orden y de toda lógica, ¿no? En la palabra misma. Entonces, por eso, aunque nos estamos adelantando mucho en el punto, sí es que Israel está muy inquieto, entiendan. ¿No? Pero sí, Dios sabe todas las cosas. Por eso es Dios. Así es. De principio a fin, sabe todo. En este caso, perdón, en el caso de, bueno, este es el señor que está ahí viendo esa situación, ¿está usando omnisciencia o está basándose en el carácter de Pedro? No, tenía una revelación de parte de nuestro Padre Celestial. Pues no fue una advertencia, fue una... Sí, así es. Y Pedro, si quería. Claro. No, pues a lo mejor se equivoca Pedro cuando dice eso, pero no podía y obviamente aprendió. Eso, y con este ejemplo que pones tú y otro, que no recuerdo yo el nombre, pero es el profeta, no recuerdo si Elías o Eliseo, ve a un hombre y le dice feo, hasta lo hace ponerse rojo, ¿no? Y Yo, mal que le va a hacer Eliseo. al pueblo. Asael. Y ese hombre no dice como Pedro, no, ¿cómo crees? Yo no voy a hacer eso. Es otra revelación, ¿no? Sí, porque terminó después diciendo, ¿quién es este perro muerto para que pueda hacer todo eso? Y lo hace. Esa frase me llamó la atención. Digo, desde luego que nosotros conocemos, yo soy como soy, ¿verdad? Y ahí acepto que me trates más duro para que me quites como soy y me hagas a tu voluntad. Y entonces vienen los marrazos Ahí para viene deshacer que todo. no queremos. Sí, te parece, miren. Por eso les hablaba yo del propósito. Dios teniendo un propósito, sabe cómo tiene que trabajar en nosotros, porque va a trabajar para hacernos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo que leíamos ahí en 1 Pedro 2:21. Para eso fuimos llamados, para seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, no para otra cosa. Ahora, eso es lo que nos permite ver lo que al principio de la epístola de Pedro, en la primera, dice cómo es que vamos a pasar por diversas pruebas, ¿no? Cómo es necesario que nuestra fe, que es más preciosa que Dios, sea probada. Entonces, yo puedo olvidarme del propósito de Dios y del plan de Dios y lo voy a ver hasta trágico, ¿no? El por qué a mí me pasa todo y a los demás tan campantes, ¿no? Vamos hablando de algo que tenía la oportunidad de pensar un poquito en ese sentido, oyendo un grupo en los Estados Unidos, allí en una reunión en una iglesia, pues ahí todos muy felices y tranquilos, ¿no? En el sentido de que no han enfrentado, por lo menos hasta ahorita, una situación difícil como creyentes, ¿no? Como la han pasado otros hermanos en otras partes, aún aquí mismo en nuestra nación, de quienes han hasta muerto por causa del Evangelio, los han maltratado, apedreado, golpeado, puestos en la cárcel, difamado y cosas así, ¿no? Y